Buen día, me presento. Soy el doctor Juan Carlos Acosta Villarreal. Soy médico en la clínica 32 de Monterrey. Y bueno, tenemos ahí un negocio que es de doghouse.com. Pueden visitar la página www.doghouse, doghouse sin la E al final y todo pegado, doghouse.com, donde ofrezco mis consultas a domicilio en el municipio de Monterrey, San Nicolás, San Pedro y también Guadalupe. Entonces, para quien esté interesado, pues ahí que me eche una llamada. Bueno, aunque es más bien enviarme un WhatsApp y por ahí podemos estar ahí comunicándonos y con gusto voy ahí a atenderlo. Pero bueno, pasando al tema que nos atañe el día de hoy, vamos a ver lo que es comunicación intraauricular. Este tema es también relativamente corto, entonces lo vamos a ver ahí entre comillas rápido, pero no por eso vamos a descuidarlo o dejar puntos pendientes. Vamos a empezar con lo más sencillo, que es pues la definición, que para eso me apoyo en esta imagen que vemos aquí, que yo creo que es lo más sencillo que podemos ver y pues a la vez también entender en qué consiste esto. Bueno, tal como se ve en la imagen, la comunicación interauricular es, como dice su nombre, una comunicación que existe entre las aurículas que no debería existir y se debe a un defecto del tabique auricular, que es el que se supone que debería dividir las dos aurículas de izquierda y derecha. Y cuando hay un defecto, pues hay por tanto por decirlo de manera vulgar, un agujero. Y por este agujero, pues la sangre fluye de, eh, del lado izquierdo al lado derecho, este, eh, de forma, digamos, errónea o pasando sangre oxigenada hacia donde no hay adecuada oxigenación, que es el lado derecho. Entonces, pues es eso. El efecto del tabique auricular consiste en tal cual un agujero entre ambas aurículas. Algo que se pregunta con muchísima frecuencia en cuanto a lo que consiste la cardiopatía, cardiopatías congénitas, la más frecuente que existe en el adulto es la comunicación interauricular y esta es una pregunta muy habitual en los exámenes del nacional. ¿Por qué lo digo? Porque las dos veces que lo presenté eh, y los pasé, porque pasé dos veces el examen nacional ya que presenté para dos especialidades, una renuncié y la otra pues es la que aún estoy cursando mi último año. Pero bueno, acá el punto es que esta pregunta me la preguntaron en los dos exámenes. Entonces es casi seguro que se les van a preguntar de alguna manera. Que la cardiopatía congénita más frecuente que observamos ya en un adulto es la comunicación interauricular, ya que es este tipo de cardiopatía congénita no es incompatible con la vida. O sea, tiene ciertos patrones o ciertos detalles ahí que hacen que se pueda identificar la comunicación interauricular. Más sin embargo, el paciente sí puede llegar a su vida adulta con esta patología sin haber sido reparada. Entonces, por eso es la cardiopatía congénita que vemos más frecuentemente en el adulto, la comunicación interauricular. Y esto también es algo muy frecuente porque en el mismo examen, o sea, en estos dos exámenes que presenté, esta pregunta también venía seguidita de la que era de cuál es la cardiopatía más congénita más frecuente de adulto. Era la siguiente pregunta, que qué se observaba en esta cardiopatía congénita. Y esta es la respuesta. En la comunicación anteauricular, lo que se observa en un electrocardiograma es un bloque incompleto de la rama derecha de las de His. Es tan frecuente que se presenta hasta el 90% de los casos. Por eso es que pues hacen la pregunta. O sea, bueno, claro que la pregunta no venía este dato. Solo venía que qué es lo que se observaba en el electrocardiograma cuando existía esa cardiopatía congénita. Que era una pregunta un poco trampa porque tú podías contestar, por ejemplo, comunicación interventricular y lo que ibas a responder del hallazgo en el electrocardiograma iba a ser una hipertrofia ventricular y era incorrecto.
porque sí venían las opciones, que si observabas una hipertrofia ventricular y todo eso, y yo lo sé porque yo lo contesté mal. Yo había dicho que era comunicación interventricular y contesté también la hipertrofia de ventrículos y estaba equivocado. La respuesta correcta era la comunicación interauricular y lo que se observa, y aquí veo que es hasta el 90% de los casos, es el bloqueo incompleto de la rama derecha de las de His. Y esta opción sí venía en el examen, entonces por eso les recalco tanto esto, porque esto, al menos a mí se me lo preguntaron en los dos exámenes, entonces por eso es que estoy casi seguro que algo de esto sí le van a preguntar en su nacional, en su examen. Entonces, pongan atención a este dato. Y esta pregunta, bueno, es que estas preguntas las puse seguidas porque me acordé de mucho de esa serie de preguntas, porque esa serie de preguntas particularmente las contesté mal. Bueno, en uno de los exámenes la contesté mal, ya en el segundo examen la contesté bien. Pero en el primer examen que me equivoqué, sí me acuerdo mucho de estas porque fueron un montón de preguntas que me equivoqué así seguidas. Y esta era otra de las preguntas que venía eh, en el examen, que venía como pregunta en la exploración física. ¿Qué es lo que se observa en la exploración física? ¿Qué es lo que espera encontrar en la exploración física de ese paciente? Bueno, la exploración física, bueno, digamos enfocada o digamos, yéndome directamente a lo cardiológico, a lo que es escuchar en el estetoscopio, vamos a escuchar lo que es un desdoblamiento muy amplio y fijo del segundo ruido cardíaco. Y esto es propio de la comunicación interauricular, que es la de tipo ostium secundum, que ahorita vamos a ver que el ostium secundum es el tipo de comunicación interauricular más frecuente, que esta también es otra pregunta de examen, que cuál es la comunicación interauricular o el tipo que ves más frecuentemente. Y la respuesta es esta, la del ostium secundum. Y lo que vamos a encontrar como exploración física es un desdoblamiento amplio y fijo del segundo ruido cardíaco. Entonces esto es también importante porque sí me preguntaron tanto la pregunta del osum secundum como también el desdoblamiento de que, o sea, porque venía el desdoblamiento amplio y fijo de primer ruido, el desdoblamiento amplio y fijo del segundo ruido ciclo cardíaco, y la respuesta correcta es esta, desdoblamiento amplio y fijo del segundo ruido cardíaco. ¿Y por qué es esto? Bueno, esto es causado por lo que es la sobrecarga, o sea, se sobrecarga el circuito pulmonar y las cavidades derechas, y esta sobrecarga es lo que va a provocar este desdoblamiento. Entonces, si lo pensamos desde el punto de vista de que el primer ruido se caracteriza por lo que es toda la actividad de las cavidades izquierdas, entonces el segundo ruido está en relación con las cavidades derechas. Y si hay sobrecarga del circuito pulmonar y por tanto las cavidades derechas, pues evidentemente que por eso es que se va a encontrar este ruido de desdoblamiento que va a ser muy amplio y fijo del segundo ruido. Entonces nomás es pensar en eso, que el segundo ruido se relaciona con lo que son las cavidades derechas. Entonces si hay sobrecarga de estas, donde vamos a encontrar defectos o vamos a encontrar ahí anormalidades en el ruido, digamos al sonido del estetoscopio, va a ser en el segundo ruido, en este caso particular. Y bueno, los tipos, pues ya los he mencionado, que uno de ellos, que es el Saturn Secundum, pero son estos cuatro. No preguntan estos cuatro tipos, nomás los menciono para que sepamos cuáles son. O al menos a mí no me los preguntaron en ninguno de los exámenes que presenté. Pero, bueno, es importante de todas maneras saberlos, que son del tipo Septum Primum, Septum Secundum, Seno Venoso y Seno Coronario. De estos, pues evidentemente que el más frecuente es el Septum Secundum, seguido del Septum Primum, y ya el seno coronario y el seno venoso pues ya son menos frecuentes de ver, pero pues es importante saber que existen también, ¿verdad? Como se había mencionado, el Austin secundum es el más frecuente. Y esta es pregunta casi obligada de examen si es que van a preguntarte de comunicación interauricular. Entonces, nada más saber esto, que si ponen las opciones tal cual, Austin primum, Austin secundum, seno venoso, seno carote, y los coronarios. Seno coronario, pues la respuesta correcta es el ostium secundum, porque muchas veces se puede confundir con el ostium primum. Y bueno, y si es así o si se responde de esa forma, pues ya la respuesta está mal. Es el ostium secundum.
Eso también es una pregunta que me hicieron en el examen, porque el paciente que pusieron en el examen no era un paciente niño, era un paciente adulto. Un paciente adulto que tenía bueno, que tenía esta cardiopatía congénita no identificada al nacimiento. Entonces ponían eso, o sea, ponían esa serie de preguntas de que cuál era la cardiopatía congénita más frecuente en un adulto, en qué tipo era más frecuente, y que encontrábamos en lo que era la exploración física. Otra de las preguntas también iba relacionada con esto, el tipo de soplo que se encontraba. Y el tipo de soplo que encontramos en una comunicación intra-auricular es un soplo pulmonar de eyección. ¿Por qué? Y un soplo tricuspidio. ¿Por qué? Pues porque lo que ya les había dicho. Todo, digamos, la sobrecarga se encuentra en lo que son las cavidades derechas. ¿Sí? ¿Cuáles son las cavidades derechas? Pues son lo que es bueno, los focos donde encontramos en el lado derecho son lo que son el tricuspidio y el pulmonar, ¿verdad? Esto es por lo que es la válvula tricuspidia y o sea, las válvulas que encontramos del lado derecho son la tricuspidia y la pulmonar. Por tanto, si estamos diciendo que la sobrecarga se encuentra del lado derecho, ya que la comunicación interauricular va a bombear la sangre del lado izquierdo a presión hacia el lado derecho, entonces el soplo evidentemente se va a encontrar en estas cavidades. O sea, donde vamos a encontrar el soplo y que va a ser de inyección. O sea, obviamente tiene que ser de inyección porque pues en eso consiste el padecimiento. Es en lo que es la cavidad pulmonar y en el tricuspidio. Las válvulas pulmonares y tricuspidias. Entonces, por tanto, el soplo tiene que estar en estos focos, soplo pulmonar y soplo tricuspidio. No más con que sepan que todo, digamos, el problema está del lado derecho, entonces ya con eso pueden identificar que los soplos van a ser de ese lado. O sea, va a ser un posible soplo pulmonar de eyección y un soplo tricuspidio también. Y en la radiografía lo que vamos a encontrar es datos de cardiomegalia y sobrecarga pulmonar. Volvemos a lo mismo, o sea, la cardiomegalia es por el desgaste ya del corazón propiamente, por digamos, el desgaste de lo que es el lado derecho del corazón. Y la sobrecarga pulmonar, pues porque lo mismo que habíamos estado diciendo, como es del lado derecho todo el problema, lo que se va a sobrecargar es ahí todo lo que son los pulmones. Toda la circulación pulmonar es la que está comprometida. Entonces, donde vamos a encontrar sobrecarga, pues va a ser evidentemente en los pulmones. Y en todo lo que consiste en circulación pulmonar, pues vamos a encontrar sobrecarga, que eso se manifiesta también en estos soplos que son de la válvula pulmonar y de la válvula tricuspidia. Entonces, todo eso se relaciona y pues es por eso que tenemos estos hallazgos. Y en lo que es el electrocardiograma encontramos lo que es dos datos. Uno, que es una posible fibrilación auricular, que eso en particular no me lo preguntaron, pero es importante considerarlo. Y que sí me lo preguntaron y ya les había dicho, que se encuentra hasta el 90% de los casos, es el bloqueo de rama derecha de las de His. Y esta sí es pregunta de examen, a los que a mí me hicieron en estos exámenes, los dos. Entonces por eso para mí esto es casi pregunta obligada de examen. Si es que preguntan acerca de comunicación interauricular. Otro detalle también importante es el síndrome de Eisenmenger, que esta es una cardiopatía congénita que se asocia a lo que es una hipertensión pulmonar grave, o sea, es generalmente, como dice aquí, secundario a lo que es comunicación interventricular. Está más relacionado a lo que es comunicación interventricular en realidad, pero si hay casos en los que se observa también en comunicación intraauricular y también se observa en persistencia de conductos del ductus arterioso, pero es más característica o un poco más vista en lo que es la comunicación interventricular. Por eso es que lo del síndrome de Eisenmenger lo vamos a tratar a más detalle cuando tratemos el tema de comunicación interventricular, pero es importante mencionar que también vamos a decir en raras ocasiones, pero sí hay casos en los que una comunicación intraauricular sí te puede provocar o puedes invocar en un síndrome de Eisenmenger, que es por una hipertensión pulmonar que ya es grave y está asociada a este tipo de cardiopatías congénitas. Entonces, vamos a tenerlo en cuenta. No me lo preguntaron a mí, esta sí no me la hicieron la pregunta en ninguno de los exámenes, pero sí es importante considerarlo
porque es una pregunta que sí se podría venir asociada a la comunicación interventricular y eso sí podría ser ahí alguna pregunta de complicación más grave o de las complicaciones, o no, simplemente que está asociado al síndrome de Eisenmenger con más frecuencia, pues con más frecuencia de comunicación interventricular. Sin embargo, hay que considerar que también puede existir en una comunicación interauricular grave o una persistencia de ductus arterioso que también tenga esta complejidad. Y esto ya lo hemos visto en el tema de estenosis mitral, pero es importante volver a retomarlo, que es el síndrome de Lutten-Bacher, que consiste en lo que es estenosis mitral y comunicación interauricular juntas. Cuando están juntas estos padecimientos, a eso se le llama el síndrome de Lutten-Bacher. Esto es una pregunta en realidad rara, o sea, es muy rara. Bueno, a mí no me la preguntaron en particular, pero tengo compañeros que de otras generaciones posteriores que me comentaron que a ellos sí les preguntaban supuestamente la pregunta de esta del síndrome de Lutten-Bacher. A mí no me consta, la verdad, pero pues bueno, como me dijeron que aparentemente sí lo habían preguntado, entonces pues tenerlo de todas maneras ahí como pues en cuenta o como digamos dato ahí de importancia para fines de examen. Una mnemotecnia que se hacía para poder relacionar el síndrome de Lutten-Bacher con esto era cambiar la E por M, la N por M. Y cambiaban aquí lo que era bueno, en vez de Bacher, lo ponían como Basher o Bashier, vamos a decirlo así. O sea, quitaban la H y ponían una I y quedaba como Lutten-Bacher, que no es lo correcto, ¿verdad? Lo correcto es Lutten-Bacher, pero para que se puedan relacionar la estenosis mitral y lo que es la comunicación interauricular, le cambiaban el nombre así, le cambiaban Lutem con M, Bacher, y de esa manera pues ponían, bueno, M y la C y la I, comunicación interauricular. Pero bueno, ya las mnemotecnias que utilicen pues ya es opcional, o sea, nomás es una sugerencia. Si tienen alguna otra ahí con la que pueden relacionar este nombre con esto, pues es bienvenido ahí en los comentarios, pero yo creo que la más sencilla, pues sí podría ser cambiarle el nombre y pues ya con eso, aunque, o sea, no te van a poner que pongas el nombre bien, sino que te van a poner que pongas los padecimientos que están relacionados a eso. Entonces, si ves la relación del nombre con un nombre parecido, que no es igual, pero es parecido, pues ya dices, es este el Lutembiacher, aunque no lo pongas bien, pero digo, finalmente lo quieres para fines de examen, entonces, pues para fines de examen, la mnemotecnia digamos que funciona. Ahora acá pues les pongo lo que es nada más un compendio, eh, digamos, rápido de lo que hemos visto hasta ahora, que es, bueno, de forma rápida la comunicación antiauricular tiene tres tipos. El ostium primum, que este se relaciona más a lo que es el síndrome de Down, pero el más frecuente o el más común es el ostium secundum, que se ve en 50 hasta 70% de los casos. Entonces, tener en cuenta esto, que esto es la pregunta casi obligada de examen, pero si en algún momento determinado les pondrían un paciente con síndrome de Down con este tipo de cardiopatía, pues ahí cambiaría la respuesta, porque no sería ostium secundum. Si está relacionado a síndrome de Down, entonces sería el efecto en ostium primum. Pero si no les pone nada de esto de síndrome de Down, pues el efecto es acá, ostium secundum. Y en otro tipo de seno venoso, como se había comentado, hay otro tipo más, que es el de seno coronario, pero no es tan frecuente, entonces o sea, depende de dónde se haga la lectura, hay cuatro tipos o hay tres tipos, y muchas veces el del seno coronario no se toma en cuenta porque no es tan frecuente, pero como les digo, o sea, es importante saber que al menos pues sí existe ese tipo de comunicación intraauricular, aunque no se vea con tanta frecuencia. Y tenemos acá el otro dato que del 80 a 100% el cierre espontáneo se realiza si el efecto es menor de 8 milímetros. Por tanto, en este tipo de cardiopatía congénita muchas veces no es necesario realizar la operación por esta situación de que cierra de forma espontánea si el efecto es menor de 8 milímetros. También esta es la razón por la que hay muchos adultos que de repente tienen este tipo de cardiopatía congénita
sin haberse percatado de que la tenían, porque pudiera ser que de chicos tuvieron este tipo de cardiopatía, pero el pediatra que los atendió decidió no hacer ninguna intervención quirúrgica, o digamos que no consideró que fuera necesario. Y así se dejó. O sea, a veces que se descontinúa, digamos, el seguimiento de los pacientes, sobre todo cuando eran tiempos, digamos, más allá de los 90s, los 80s, o sea, por esos tiempos, pues igual los seguimientos se perdían mucho de los pacientes pediátricos. Entonces, estos pacientes pues se quedan con el defecto y como no era un defecto, digamos, tan importante, o sea, estamos hablando de que era un defecto menor de 8 milímetros, pues no se le tomó tanta importancia y aparte pues no, como no daba síntomas tan relevantes, pues nunca se detectó. O bueno, se detectó, pues digamos que no se le dio seguimiento. En algunos casos, hay otros casos en los que sí definitivamente no se detectó el defecto y continúa aún en la adultez. Pero bueno, el punto aquí es que cuando es menor de 8 milímetros, generalmente sí de forma espontánea en hasta 80 hasta 100% de los casos. Entonces, por eso es que no se considera que sea una cardiopatía particularmente para operación, a menos que reúna ciertos criterios que ahorita vamos a explicar cuáles son. Y como ven aquí, la clínica, pues generalmente inclusive es asintomática en la niña, o sea, la única forma que lo detectas es por medio de un ecocardiograma o un hallazgo ahí eventual que se realiza al escuchar algún soplo extraño tipo pulmonar o como se ha comentado un deslizamiento amplio y fijo del segundo ruido, que son las características de la expresión física y eso es lo que les había comentado que era pregunta casi obligada de examen si les hacen la pregunta. Entonces, pero hay que considerar eso, que en la niñez al menos es asintomático y por tanto es que muchos adultos pues, presentan la cardiopatía y nunca la notaron nunca durante su crecimiento, hasta que ya son adultos y empiezan con ciertos detallitos relacionados con estos los soplos que se identifican al momento de la exploración cardiológica. Y bueno, es simplemente recalcar esto, que es el soplo sistólico pulmonar. También se puede encontrar un soplo sistólico tricuspidio, puede ser cualquiera de los dos, pero más frecuentemente el pulmonar. Y el isolamiento amplio y fijo del segundo ruido, que eso también ya lo hemos visto anteriormente. Y para el diagnóstico de elección, pues es evidentemente un ecocardiograma, ya que aquí pues con esta forma de diagnóstico, pues podemos ver directamente el defecto y pues es el diagnóstico pues mucho más sencillo de realizar y de comprobar pues al mismo tiempo. El tratamiento viene siendo quirúrgico, pero también se puede optar por lo que es un cierre por catéter. Eso se hace entre los 2 o 5 años de edad. En cuanto a qué es lo mejor, o sea, hacerla de forma quirúrgica o por cierre por catéter, en la guía de práctica clínica hay algo relacionado a eso. ¿Qué es esto que vemos aquí? O sea, lo que se ha visto, lo que la guía de práctica clínica nos dice, es que la decisión entre si se cierra de forma quirúrgica o se cierra por intervencionismo, con el llamado dispositivo oclusor, va a depender de factores técnicos y la anatomía del defecto, o sea, va a depender ahí de varios detalles que son particulares del paciente que estamos atendiendo, o digamos que es una atención pues en ese sentido personalizada. Pero digamos que lo que se ha visto ahí, digamos en estudios recientes, es que aparentemente el que da mejores resultados es el cierre por intervencionismo con el dispositivo oclusor. Sin embargo, la verdad es que hay otros artículos que dicen que no hay diferencia y en fin, hay mucha controversia sobre esto. No hay un convenio, digamos, actualmente que se va incline por un lado o por otro, pero digamos que una gran cantidad de artículos sí comentan que al menos para ellos tienen mejor resultado el cierre por intervencionismo. Entonces digamos que se podría preferir un poco más esto, pero la verdad es decisión de cada el médico que lo está atendiendo, digamos el cardiólogo que atiende al paciente es el que finalmente pues, va a decidir, obviamente, si va a ser su cierre quirúrgico o va a ser su cierre por intervencionismo, ya que aún a la fecha hay mucha controversia sobre esto.
Y pues la conclusión es esta, que cuál va a ser la mejor opción, pues va a depender del paciente mismo, de sus factores técnicos y anatómicos que reúna. Entonces, pues no hay un consenso claro, pero lo que sí hay es un consenso de cómo se hace el diagnóstico y si es el paciente candidato para este cierre, ya sea el quirúrgico o sea el cierre por intervencionismo, cualquiera de los dos, pero si es candidato a este tipo de operación. Y ahorita lo vamos a ver. Este es el algoritmo que se sigue para lo que es el diagnóstico y tratamiento de la comunicación intraauricular, o dicho de otra manera, el protocolo que se hace para diagnóstico y tratamiento, al menos en pacientes que son menores de 18 años con posible sospecha de este defecto. Entonces, ¿en qué nos vamos a basar? Bueno, nos basamos en lo que es la historia clínica, la exploración física, la radiografía, el electrocardiograma y el ecocardiograma transtorácico. Si con todos estos estudios tenemos que es compatible con la comunicación intraauricular, bueno, podemos seguir estos tres caminos, que uno es pues que se descarta. Si se descarta, pues ya, simplemente se da de alta al paciente y se acabó. Pero no, podría ser concluyente o no concluyente. Si aún con todo esto no es concluyente, lo que sigue es hacer entonces un ecocardiograma tridimensional o en su defecto una resonancia magnética nuclear. Cualquiera de estos dos estudios es definitivo. O sea, ¿por qué? Porque en el ecocardiograma tridimensional vemos el corazón en una vista, pues tal cual como dice su nombre, tridimensional. Entonces ahí pues no hay dudas, o digamos que ahí tú puedes ver de forma directa el tabique intraauricular y puedes observar si existe defecto o no. Y en la resonancia magnética nuclear es lo mismo, los tejidos blandos se ven de forma muy clara o digamos muy evidente, entonces es muy difícil equivocarte en cuanto a que se ve ahí directamente el tabique, o sea, no es una vista, digamos, interpretada como es en este ecocardiograma transtorácico, sino que lo estás viendo directamente. Entonces, si no hay defecto intraauricular, pues no lo hay. Y si no lo hay, pues ya, entonces digamos, o se corrobora o se descarta. Entonces, si se descarta, pues evidentemente, pues ya se hace el rezo y se acabó. Pero si se corrobora, entonces hay que ver de qué tipo es. Si es de ostium primum, ostium secundum, seno venoso o de fosa oval. Ya que tenemos este tipo de comunicación intraauricular, tenemos que ver entonces si hay posibilidad de cierre espontáneo o no. Como habíamos comentado, cuando son pequeños los defectos, pues sí hay posibilidad de que cierre de forma espontánea. Si son más grandes, pues ahí no. Si es, o hay una gran posibilidad de que cierre de forma espontánea porque es un tamaño muy pequeño, como habíamos comentado, menos de 8 milímetros el defecto, entonces simplemente se hace una valoración anual. O sea, se le sigue cada año una valoración con el cardiólogo y nomás se tiene ahí al pendiente de que no vaya a complicarse esta comunicación o que vaya a crecer, y es todo lo que tendríamos que hacer hasta este punto. Pero suponiendo que no hay una posibilidad de que cierre de forma espontánea, entonces tenemos que ver si existen datos de repercusión hemodinámica o no, que lo que quiere decir con eso de repercusión hemodinámica es si existe riesgo o no de hipertensión pulmonar. Entonces, si la respuesta a esa pregunta es un sí, entonces ahí sí tendríamos que hacer un cateterismo. Si la respuesta es no, entonces ahí lo que tendríamos que hacer es un cierre definitivo. Y el cierre definitivo va a depender de las características anatómicas que tenga el paciente. De tal forma que se puede hacer estas dos vías, o sea, dependiendo de eso se decide si se hace el cateterismo cardíaco o si se hace un cierre quirúrgico directo. Ahora, si el paciente sí tiene datos de repercusión hemodinámica, entonces vamos a lo que es un cateterismo. Y si el cateterismo tiene menos de 25 unidades de RVP, que es así como de resistencia, la resistencia valvular pulmonar, dependiendo de cuánto sea la resistencia. Entonces, si existe una resistencia menor del flujo de 6 unidades, entonces si esto es así, pues entonces hay que hacer un cateterismo cardíaco,
un cierre quirúrgico y es pues el camino de que se tiene que cerrar de forma definitiva. Esto sería pues porque al no haber una resistencia adecuada, pues entonces se desgasta cada vez más lo que es las cavidades derechas y se tiene más tendencia también a que haya una sobrecarga pulmonar y por tanto hipertensión pulmonar y pues que se presta complicaciones. Entonces, pues dado el caso, pues entonces sí tiene que ser un cierre definitivo. Si el paciente no tiene vaya, tiene una buena resistencia, o digamos que no hay, vaya, lo que es la válvula pulmonar no llega a permitir que se sobrecargue el pulmón, que por tanto existe hipertensión pulmonar, entonces se tiene que hacer una prueba de vasodilatación pulmonar positiva. Si la prueba de dilatación pulmonar es, es positiva, o digamos que se confirma que existe, digamos, riesgo de que pudiera haber una sobrecarga pulmonar, pues entonces se tiene que hacer el cierre definitivo. Si a la prueba de vasodilatación pulmonar no hay una sobrecarga pulmonar, entonces también es igual, simplemente se hace vigilancia de que no se pueda desarrollar ahí un síndrome de Eisenmenger como habíamos comentado. Y ese es todo, digamos, el algoritmo que está ahorita evaluado por lo que es la guía de práctica clínica. Entonces, ese, digamos, el camino o bueno, la serie de pasos que tendríamos que seguir, el protocolo, para determinar si el paciente es quirúrgico o no lo es. Entonces, simplemente tomarlo en cuenta. Ya estos detalles ya más técnicos no es tan probable que los lleguen a preguntar, pero sí es importante de todas maneras tenerlo en cuenta para al menos conocerlo y saber los cierres definitivos que se hacen cuando pues hay riesgo de una sobrecarga pulmonar y por tanto una hipertensión pulmonar grave y por tanto un posible síndrome de Eisenmenger en un digamos caso extremo que pudiera llegar a desarrollarse que es una complicación ya de los más graves que puede existir en este tipo de problemas de sobrecarga e hipertensión pulmonar. Pero todo se basa en eso, o sea, se basa en si hay riesgo de una sobrecarga y por tanto hipertensión pulmonar o si no la hay. Si no la hay y hay más posibilidad de un ser espontáneo, pues entonces se deja así. Pero si hay un riesgo ahí de sobrecarga pulmonar o de que exista pues esta hipertensión ahí del flujo de circulación pulmonar, entonces en esos casos sí amerita el cierre quirúrgico, ya sea por medio de cateterismo o por medio de cierre quirúrgico directo. Entonces, digamos que ya con esto, bueno, terminamos el tema. Espero que haya sido de utilidad y nos vemos en la siguiente presentación. Gracias por su atención. Ahí sus comentarios son valiosos. Cualquier sugerencia, o ya sea de tema o de cómo se dan ahí las exposiciones, todo esto se toma en cuenta, se estudia y se ve que se puede hacer. Entonces, les agradezco mucho su atención y espero que tengan un buen día. Nos vemos en otra presentación. Hasta luego.